Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Nombres como Penta, SQM o Corpesca han marcado el debate nacional durante todo este 2015, pero son apenas la punta de un iceberg del que solo tenemos pistas. Las prácticas generalizadas para traspasar dinero de grandes empresas a políticos. Hoy viajaremos al centro de esta noticia, reuniremos las piezas sueltas para mostrarles el puzzle de los poderes involucrados. Grupos económicos, bancos, empresas del retail e incluso del Transantiago aparecen en esta danza de millones. ¿En qué van los casos? ¿Qué puede y qué no puede investigar la Fiscalía y lo que viene en estos procesos? Además, haremos el seguimiento a los proyectos que prometían cortar de una vez por todas el vínculo entre dinero y política. ¿Qué pasó con esas promesas del gobierno y en el Congreso? El viaje comienza ahora. Me parece indignante, sucio, asqueroso lo que hizo el senador Rossi con mi nombre. Nunca he tenido una amistad ni de ningún tipo de contacto. Utilizó nuestros nombres para abultar un listado con tal de conseguir mayores recursos. Son 32 nombres, todos entonces candidatos oficialistas a alcalde y concejal, los que figuraban en una lista enviada por el senador socialista Fulvio Rossi al exgerente de SQM Patricio Contese. Nómina contenida en correos electrónicos donde se pedía un monto total cercano a los 20 millones de pesos para financiamiento de sus campañas electorales, al menos parte del cual sería irregular. Se está ratificando lo que hemos dicho. Acá existía una estructura fraudulenta para obtener dineros de parte de la empresa controlada por el exgobierno de Augusto Pinochet para financiamiento político de campañas de la nueva mayoría. Flavio Rossi, fallecido concejal y padre del senador, y Luis Rocaful, actual diputado por Arica, figuran entre los nombres con las cifras más altas, montos que el Ministerio Público incluyó en su investigación del caso SQM para aclarar si llegaron a destino, si fueron donados vía aportes reservados, como asegura el senador, o a cambio de boletas ideológicamente falsas. 3 personas ligadas a Fulvio Rossi ya eran indagadas por emitir 20 boletas a la minera sin tener trabajos de respaldo. En ese entonces, el senador descartó tener vínculos con la empresa de Julio Ponce. Yo no conozco, que no tengo la menor idea y hasta donde yo sé no he recibido recursos de SQM para mi campaña. Los cuestionamientos por los correos llegaron desde todos los sectores políticos y el escenario se volvió aún más difícil para Rossi cuando se conoció otro correo dirigido a la minera. En este, el senador sugiere la emisión de boletas de honorarios para justificar fondos destinados a 3 concejales del norte del país. Por el bien de la política, más allá de quien corresponda, el que tenga que hablar algo, que lo diga ya. Este gota a gota sigue dañando severamente no solo a los socialistas, en el caso de Rossi, a toda la política. Que se develen sus cuentas corrientes bancarias, que faciliten la investigación, para ver si efectivamente ellos recibieron algún tipo de aporte por parte de SQM o en definitiva fueron nombres utilizados por Rossi para eventualmente él quedarse con todos esos recursos. Fueron entregados los recursos por parte de la minera a los candidatos de la lista. Los aportes se hicieron por la vía legal. Son las interrogantes que intenta esclarecer la Fiscalía, mientras que desde el PS cuestionan el hecho de que uno de los de sus filas, hoy con militancia suspendida, haya pedido recursos a la empresa del exyerno de Augusto Pinochet. Que para el Partido Socialista es extremadamente doloroso, pero nos duele, éticamente lo condenamos, no sabemos, será el Ministerio de Justicia, será los fiscales, evidentemente, que tendrán la última palabra. Es una vergüenza para el Partido Socialista que se le hayan ido a golpear las puertas a uno de los íconos de la dictadura militar. La situación que afecta a Fulvio Rossi deja en evidencia una vez más la crisis por la que atraviesa la política. El financiamiento ilegal de las campañas pareciera ir más allá de lo ya conocido desde Penta y SQM. Ahora se suman otras empresas que están bajo la lupa de la Fiscalía.
La nota de Daniela Herrera dando la actualidad al caso, pero queremos tener una mirada de conjunto, una mirada global sobre las huellas que ha dejado el dinero en la política chilena. Para ello nos acompaña Macarena Morales. Maca, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Claro, vamos a partir de inmediato viendo y siguiendo parte de esta huella, y lo vamos a hacer a través de las siguientes gráficas. Vamos a ver y vamos a partir por la empresa SQM vinculada a Julio Ponce Lerú. Así es, porque es la empresa que, con la información disponible hasta ahora, más dinero ha entregado de modo presuntamente irregular a la política. Estamos hablando de un total de 14 millones de dólares, un poco menos de 1.000 millones de pesos de lo que ya se conoce. ¿A dónde han ido a parar esos 14 millones de dólares? A distintos partidos políticos, casi a la totalidad de ellos. El que habría recibido más dinero es la UDI, con un total de 792,6 millones de pesos a través de pagos a 3 empresas y 51 personas. Así es, luego viene Renovación Nacional, personas o empresas vinculadas a ese partido con 671,2 millones de pesos. El tercer partido que más ha recibido es el Partido Progresista de Marco Enrique Minami, con un total de 393,6 millones. Y seguimos, personas, empresas vinculadas a el PRI han recibido 329 millones de pesos, a la Democracia Cristiana 316 millones. Vamos a ver qué es lo que pasa con el Partido por la Democracia. En total son 316 millones de pesos la Democracia Cristiana y el PPD 74 millones de pesos. El Partido Socialista 29 millones y medio, el Partido Radical 22,8 millones de pesos. También vamos a sumar los entornos de las campañas, las candidaturas o las empresas vinculadas al expresidente Piñera y a la actual presidenta Bachelet. Bien, pues cercanos entonces al expresidente Sebastián Piñera suman un total de 404 millones. Estamos hablando de estos dineros recibidos por parte de SQM. Y el entorno de Michelle Bachelet, especialmente relacionado con su pre-campaña, a 249 millones y medio de pesos. Estos datos han sido consolidados por CIPER. Esa es la fuente de esta información específica en el caso de SQM. Vamos a seguir revisando el financiamiento irregular de la política, pero vamos a ir con otra empresa, tal vez con la que se inició este camino y se empezó a hacer público. Estamos hablando del grupo de empresas Penta. Así es. Vamos a ver cuáles son los aportes irregulares de Penta a la política. Llegan los conocidos a 286,2 millones de pesos. Y vamos a ver cómo se distribuyen. Si veíamos que SQM era bastante transversal, le daba más o menos a todo, en Penta, en cambio, los dineros se concentran casi exclusivamente en un solo partido. Exactamente, y estamos hablando de la Unión Demócrata Independiente, que concentra un pago de 247,2 millones de pesos eventualmente. Así es. Todo lo demás son montos bastante más pequeños a otros partidos. Fue en Renovación Nacional, 10 millones de pesos. Fuerza Pública, 25 millones de pesos. Esto tiene que ver con el famoso almuerzo a Andrés Velasco. Y 4 millones de pesos para personas vinculadas a la Democracia Cristiana. Dineros entonces vinculados a pagos políticos que han sido reconocidos o en su momento han sido objeto de investigación judicial. No significa que necesariamente hayan dado objeto todos estos pagos a formalizaciones, pero ellos han sido investigados como casos de financiamiento irregular de la política. Exacto. Vamos a ver ahora, Macarena, y te dejo por un minuto para moverme hacia acá, qué ha pasado en otro caso específico, el del Grupo Angelini. ¿Por qué lo separamos? Porque el Grupo Angelini tiene que ver con pagos de varias empresas de ese holding. Concretamente, ¿qué empresas? Aquí las vamos a ver. Aquí están, las empresas del Grupo Angelini: Copec, Arauco, Cruz del Sur, Corpesca e Inversiones Simel. Cruz del Sur ya no es del Grupo Angelini, pero sí lo era en el momento de efectuarse esos pagos. Han realizado aportes en total, que han sido luego rectificados por la suma de 716 millones de pesos a personas como las que vemos ahí. Giorgio Martelli, el recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, a Harold Correa, vinculado también a esa pre-campaña, a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpiz. Isasi en el momento en que era diputada, ya no lo es. Orpiz sigue siendo aún senador, esos últimos casos vinculados a Corpesca. Pero lo decíamos, hay muchas otras empresas involucradas. De ello vamos a hablar nuevamente con Macarena. Bien, pues vamos de inmediato entonces a traer en nuestra pantalla táctil algunas de las empresas y las vamos a relacionar con estos pagos. Vamos a hacer de inmediato la relación y vamos a hablar de Endesa Chile. Lo vamos a relacionar con el operador político
Giorgio Martelli y también con Pedro Giaconi, vinculado a Eduardo Frei. Claro que sí, Giorgio Martelli por la campaña de Michelle Bachelet, Pedro Giaconi por su relación con Eduardo Frei. En total, 150 millones de pesos entregados. Recordemos además que en Endesa tuvo un rol muy relevante hasta hace poco Jorge Rosenbluth, recaudador de la campaña de Michelle Bachelet. Avanzamos. Aguas Andinas, vamos a relacionarlo con Pedro Giaconi nuevamente, pero también lo vamos a vincular, en este caso, con Mario Conca y Jaime de Aguirre, ambos ex ejecutivos de Chilevisión. De Chilevisión en la época en que era propiedad de Sebastián Piñera, en ambos casos. Aquí estamos hablando de 371 millones de pesos. Y hay algo adicional. Tanto Endesa como Aguas Andinas son empresas reguladas. Proveen servicios, en un caso en el sistema eléctrico, en otro caso en el servicio de agua potable. Por lo tanto, dependen de regulaciones del Estado, lo que hace aún más complejo el hecho de estos aportes a la política. Y vamos a seguir hablando de aportes a la política. Corbanca y el aporte a Alejandro Chaparro, y él está relacionado con el ex alcalde Pablo Salaquet. Así es, en ese caso 10 millones de pesos. Vamos a seguir avanzando para traer nuevos ejemplos. Vamos a ir a nuestra siguiente lámina. Aquí está. Ripley, empresa vinculada a la familia Calderón. Vamos a hacer este nexo con Iván Correa. Así es, Iván Correa, que tuvo relación con Reactor Spa en la campaña de Pablo Salaquet, 3 millones de pesos por ese medio. BCI, lo vamos a trazar de inmediato ahí con Ana Carolina Palacios, vinculada con la campaña del expresidenciable Pablo Longueira a través de su cuñada. Claro, su cuñada Carmen Luz Valdivieso, que era la que gestionaba una serie de aportes, en este caso son 9 millones del BCI, pero hay también otra empresa con una relación similar también a través de Palacios, la cuñada de Valdivieso. Y vamos a trazar la línea desde Cencosud hacia entonces Ana Palacios. Son, en este caso, 8 millones de pesos. Vamos a seguir avanzando a nuestra tercera lámina demostrativa de esto. Vamos a hablar de Alsacia. Y vamos a hacer entonces de inmediato la relación desde Alsacia hacia nombres que se repiten. Iván Correa, lo vamos a relacionar con Ricardo Solari y también con Carlos Latorre, hijo de Juan Carlos Latorre. Así es, todos estos pagos suman en total 7 millones y medio de pesos. Vemos que en el caso de Salaquet hay pagos distintos de muy diversas empresas a través de, por ejemplo, personajes como Iván Correa y la empresa Reactor Spa. Se siguen repitiendo los nombres. Desde Sigdo Copper vamos a trazar esta línea y hacer esta relación con Mario Conca. Ya lo habíamos revisado, ex ejecutivo de Chilevisión. En la época en que era propiedad de Sebastián Piñera, en este caso estamos hablando de 6 millones de pesos. Y ahora viene Caburgua, que es un vehículo de inversiones del grupo Said, uno de los grupos económicos más importantes de Chile. Exacto. Y ya vamos a hacer desde ese lugar la relación con Claria Benzán, la contadora vinculada con la campaña de Eduardo Frei. Y también con dos diputados, ahí los vemos. Gonzalo Fuensalida y Fuad Chaín, ambos con boletas a Caburgua el año 2009, año electoral en que eran candidatos. Ellos reconocen haber emitido estas boletas, pero dicen que fue por servicios profesionales que efectivamente prestaron. En total, sumando todo, estamos hablando de 38,6 millones de pesos de esta sociedad, vehículo de inversión del grupo Said. Bien, pues Gonzalo Fuensalida de RN, Fuad Chaín de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, Macarena. Buenas noches, Darío. Y vamos a seguir avanzando para ver cuáles son los principales receptores de los pagos. Ustedes han visto que algunos nombres se repetían. Bueno, vamos a consolidar pagos totales. Partimos por Giorgio Martelli, el famoso ya recaudador de la pre-campaña de Michelle Bachelet. Recibe fondos de SQM Salar, 245,9 millones de pesos. Copec del grupo Angelini, 57 millones. Celulosa Arauco, también del grupo Angelini, 151 millones. Ahí estamos viendo. Endesa, 50 millones de pesos. El total conocido en pagos que recibe Giorgio Martelli y su empresa Asesorías y Negocios asciende a 610,9 millones de pesos. Ahí está la cifra total. Sobre los 610 millones, casi $1 millón en estos pagos. Claudio Aguiluz de Renovación Nacional, segundo en este ranking de acuerdo a la información conocida hasta ahora, quienes habrían sido depositarios de más dineros. El ex vicepresidente de Renovación Nacional habría recibido en total 590 millones de pesos provenientes de SQM,
ahí están, pagos entonces por esa cantidad de dinero. Aguiluz ha librado una batalla judicial para evitar ser formalizado por estos días. Pedro Giaconi, cercano a la Democracia Cristiana, aparecen pagos relacionados a él por SQM, 30 millones de pesos, Endesa, 100 millones de pesos, Aguas Andinas, 308 millones de pesos. El total, 438 millones. Él estaba casado con Mónica Ursúa, sobrino de Eduardo Frei, y es cercano al expresidente de la República. Marcelo Rosas, de la Democracia Cristiana, ex embajador de Chile en República Checa, considerada como una de las figuras políticas más cercanas a Julio Ponce, el controlador de SQM. Entre él, su entonces esposa y su hijo suman en total 640 millones de pesos de parte de SQM. Ahora, estamos juntando elementos que son diferentes en la investigación. Hay casos que ustedes sin duda conocen muy bien, como Penta o SQM. Probablemente hay otros nombres que les han llamado más la atención en esta relación que hemos hecho, porque no han estado en la prensa, básicamente porque las acciones judiciales contra esas empresas o contra las personas relacionadas con esos pagos no han podido avanzar demasiado. Veamos en qué van los distintos estados de esta investigación. Partamos por los que están en un estado muy primario. Estas son las empresas que rectificaron declaraciones ante impuestos internos, o sea que reconocen ante impuestos internos que cosas que en su momento dijeron que eran boletas por gasto no correspondían, y ahí aparecen entonces las vinculaciones políticas. Estas empresas son de las que conocemos: Endesa, Copec, Aguas Andinas, Corbanca, Ripley, BCI, Cencosud, Alsacia y Caburgua. Tres de ellas, Ripley, Corbanca y Alsacia, aparecen mencionadas en una acción legal del Servicio de Impuestos Internos por pagos relacionados a la campaña de Pablo Salaquet. Están mencionadas, pero no hay una querella directa contra esas empresas. Y aquí hay un punto relevante, porque recordemos que Impuestos Internos hace largo rato ya ha congelado cualquier acción legal. Por lo tanto, mientras Impuestos Internos no actúe o mientras la Fiscalía no encuentre nuevas cebras, estos casos se mantienen allí, sencillamente como una rectificación en el Servicio de Impuestos Internos, que significa pago de multas, pero que no ha podido avanzar hacia la parte judicial del proceso. Hay una gran cantidad de empresas, como ustedes ven, pertenecientes a grupos económicos muy relevantes de este país, cuya investigación, sin embargo, ha quedado solamente en esa etapa muy primaria. Avancemos, que ha llegado un poco más allá. Aquí va a aparecer SQM Salar. En este caso hay una querella redactada por el Servicio de Impuestos Internos que dejó lista el ex director Michel Jorrat, el ex subdirector jurídico Cristian Vargas también, pero que no se ha presentado. Esa querella está lista, falta la decisión política de presentarla, la decisión que hasta ahora no ha llegado por parte del Servicio de Impuestos Internos, y ello impide entonces avanzar en esa investigación. Hay un listado allí de 14 contribuyentes que recibieron 119 millones de pesos a través de SQM Salar. Esta querella está dirigida contra personas como Patricio de Solminiac, actual gerente de SQM, el ex gerente Patricio Contese, pero sigue sin ser presentada. El fiscal nacional ha sido muy enfático en decir que Impuestos Internos tiene que actuar, que si no, las investigaciones van a quedar solamente hasta allí. Avancemos. Vamos a ver qué pasa con Corpesca. En este caso sí está judicializado. Hay una fiscal, Jimena Chong, que está investigando, y la investigación fue declarada secreta. Por ahora no hay formalizados. En este caso se investiga fundamentalmente los pagos a la exdiputada Marta Isasi y al actual senador Jaime Orpiz. Avancemos un poco más. SQM. Aquí sí hay formalizados. 3 imputados: Roberto Guzmán, del abogado, el ejecutivo Luis Aldías y el exgerente Patricio Contese. El lunes vienen más formalizaciones contra 5 personas más por este caso: Giorgio Martelli, Clara Benzán, David Flores, Alejandro Zule. Ahí están los datos entonces. Aquí ya hay formalizados y se preparan nuevas formalizaciones. Y sin duda el caso que partió primero y el que está más avanzado es el caso Penta. Aquí ya hay 15 personas que están formalizadas. El lunes se formalizará a 6 personas más y el 1 de octubre a otras 13 personas. Además, se ha anunciado por parte de la Fiscalía Nacional que se presenta también una querella contra las empresas
Penta. Esta es una querella contra personas jurídicas, que es una innovación jurídica en Chile que también permite avanzar en este caso. Vamos entonces, Penta el más avanzado, con una gran cantidad de formalizaciones y probablemente con acusaciones pronto. SQM también tiene formalizados. En Corpesca se está investigando por parte de una fiscal, todavía no hay formalizados. En SQM Salar estamos esperando esa querella pendiente, y en todas las demás la palabra la tiene Impuestos Internos, que hasta ahora se ha quedado en absoluto silencio con respecto a lo que ocurrirá. Hecho este mapa, hecho este panorama general, vamos a seguir después de una pausa con el debate, con la discusión, con la conversación sobre lo que viene. Y estaremos hablando con el ex ministro del Interior y actualmente encargado de Chile Transparente, José Miguel Insulza. Eso después de una pausa. Hecho ya en el bloque anterior el mapa sobre estos dineros políticos, sobre estos aportes, en muchos casos irregulares, de empresas, vamos a conversar también sobre diagnósticos y sobre soluciones, por cierto. Para ello nos acompaña el ex ministro, actualmente presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza. Señor Insulza, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. ¿Usted es de los pesimistas que creen que estamos en una crisis que puede ser terminal, o de los optimistas que creen que esto puede salir cosas buenas? Los países no tienen crisis terminales, o sea, bueno, alguno podrá haber ocurrido en la historia, pero creo que es demasiado, es exagerado hablar de crisis terminales y otras cosas. Creo que estos son problemas que tienen solución, no de inmediato. No se van a resolver los problemas de inmediato, y las confianzas no se van a restablecer probablemente hasta un tiempo más aún. Pero yo creo que tienen soluciones. O sea, la primera solución es que se investigue todo lo que fue transgresión, y todas las transgresiones sean sancionadas. Ahora, transgresión, uso el término para no hablar de delito, porque los delitos los condenarán los tribunales. Y las transgresiones, que de alguna manera son también lesiones a la fe pública o a la transparencia, estas los electores decidirán si eligen o no eligen de nuevo a los señores que las realizaron. En eso están los tribunales de justicia, en eso se está, yo creo que se está funcionando razonablemente bien. ¿Ha habido un debate sobre qué tanto de estos casos pueden significar efectivamente un delito y cuáles no? ¿Tiene usted una postura al respecto? No, no tengo una postura, no me corresponde, además no lo haría, porque creo que realmente nosotros, incluso nosotros como Chile Transparente, debemos ser lo más respetuosos posible de los tribunales de justicia. Nosotros acataremos esos veredictos y comentaremos si hay algo que nosotros creemos que debería ser considerado delito, que hay que modificar la ley, porque el segundo camino, el primero es que se haga justicia, y el segundo es modificar las leyes de manera de que todo esto sea, de aquí en adelante, mucho más estricto. Yo creo que no se trata tanto de si bien la ley, los proyectos de ley que están planteados hablan de límites mayores, de barreras mayores, por ejemplo, la eliminación de las donaciones de las empresas, por ejemplo, que está ya bastante consensuada. Creo que el problema fundamental, y se ha empezado a aprobar ya en el Congreso, es el del control. O sea, la ley del año 2003 no era el problema es que el servicio que tenía que controlarla, simplemente nunca se le pusieron los recursos y los medios para que la controlara. Por lo tanto, primero, regular bien el financiamiento de las elecciones. Segundo, regular el funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos. Tercero, financiar el CERVEL y organizarlo de una manera que pueda cumplir su cometido. Señor Insulza, y impuestos internos, porque hoy muchos de los casos están parados porque Impuestos Internos no ha presentado querellas, y en algún momento Impuestos Internos dejó definitivamente de presentar querellas junto con las denuncias de presión y junto con los movimientos. ¿Eso no enturbia todo este proceso? Mire, yo creo que el problema que hay es que hay que revisar bien la legislación respecto a este servicio, hay que ser coherente. El Impuestos Internos, sobre todo, un organismo recaudador, está para recaudar fondos, y debería entregarle a otro mecanismo, cuando así se estime conveniente, los antecedentes si se ha cometido alguna transgresión. O sea, Impuestos Internos debería, por cierto, cobrar multas por las transgresiones que se cometen, de hecho lo hace, pero ya no es su tarea, a mi juicio, seguir, no debería ser su tarea seguir las querellas. Si queda un vacío en la ley habrá que cambiarlo, yo pienso, esa es mi opinión. ¿Pero no está de acuerdo con que tenga la exclusividad de presentar las querellas? No me parece, no me parece. O sea, lo que pasa es que tiene la exclusividad de la información. Si no entrega la información a quien tiene que querellarse, francamente, la exclusividad se ejerce de hecho. Yo creo que eso se remediaría mucho más separando lo que es la función
propiamente recaudadora y también incluyendo multar a aquellos cuyos fondos no hay, cuyas declaraciones no coincidían con la verdad, etcétera. Y otra cosa es traspasarle a algún órgano jurisdiccional la facultad de presentar las querellas, ¿no? Como presidente de Chile Transparente, una pregunta sobre la transparencia. ¿Le parece que los líderes políticos que están involucrados aquí, por sus colaboradores, por empresas relacionadas a ellos, etcétera, han sido transparentes en entregar todas las respuestas? No, yo creo que se han demorado mucho. A mí una cosa que ha perjudicado mucho el clima político es la demora precisamente en entregar todos los antecedentes. Lo mejor, la verdad es que habría sido que cada uno, que todos aquellos que de alguna manera saben que tarde o temprano alguien va a decir que recibió plata por aquí y por allá, lo dijera. Lo dijera, y si alguien, hay algunos que lo han dicho y no han sido citados por fiscalía, tal vez porque ellos creen que eso no, que en este caso no hay un delito, tal vez porque lo están demorando, pero por lo menos ya se conocería. Algunos de los primeros que hablaron, ya realmente la gente ya no se preocupan tanto de ellos, y eso es una buena demostración que probablemente la mejor forma de hacer menos demorosa toda esta cosa tan tortuosa, que cada día se sabe una cosa distinta, es que todos hagamos un acto de sinceridad y los que tienen algo que decir lo hagan, lo digan. Probablemente muchos tienen la esperanza de que precisamente porque, por ejemplo, hay muchos casos que están parados en impuestos internos, nunca se va a saber. De que no les llegue, sí, pero yo creo que eso es complicado cuando la empresa es la que entregó los recursos, porque finalmente lo que sí puede tener acceso siempre la Fiscalía es a estas correcciones de las declaraciones tributarias que hicieron las empresas que modificaron sustantivamente sus declaraciones, y ahí aparece un montón de dinero que ahora aparece como no justificado, y es legítimo para la Fiscalía ir sobre ese dinero y saber de dónde salió. Usted mencionaba recién estos acuerdos que dieron lugar a las leyes del 2003, las primeras leyes de financiamiento de la política. Usted fue un protagonista importante, era ministro del Interior. ¿Hace algún mea culpa? ¿Se equivocaron en algo? No, le voy a decir por qué no. No es una ley perfecta, ni mucho más. Además, yo dije, 10 años ya se van a haber inventado formas de pasarse a llevar esta ley, hay que modificarla. Era la primera. Menos de 10 años. Era la primera. No. Esto fue el 2003. Esta fue la primera vez que había cualquier cosa sobre financiamiento electoral. Cuando había preguntas, ¿y usted cree que el candidato fulano o el candidato sutano antes del 2003, pero si no había ninguna ley? A usted le podía pasar un maletín con plata y nadie decía nada, nadie verificaba nunca nada. No existían normas de financiamiento de la política. El año 2013 se fijaron las figuras los límites del gasto electoral. Se fijaron las cantidades que se podían donar. Se fijaron las posibilidades de financiamiento público para las campañas. Muchos diputados que hoy día se quejan incluso, sobre todo de mi coalición política, se olvidan que en ese momento lo que a ellos les importaba era que realmente hubiera financiamiento público, porque no tenían acceso a los dineros que generalmente la derecha económica da para las campañas. Se realizaron un montón de actividades, no se fortaleció el CERVEL. Eso debía haber ocurrido más en la ley de presupuesto que en las leyes mismas, y eso fue un error. Finalmente las transgresiones se producen sobre todo cuando hay falta de fiscalización, y claro, con el tiempo la ley pasó a ser insuficiente. No, yo estoy muy orgulloso de haber participado en la dictación de la primera y muy contento de que ahora se vaya a dictar una legislación mucho más estricta. Haber creado este mecanismo de los aportes reservados, que sabemos que fundamentalmente son reservados para los ciudadanos, porque los candidatos, aunque sea informalmente, tienden a saber qué empresas le donan, ¿no hubo un poco de ingenuidad en pensar que eso iba a funcionar? Absolutamente, yo en eso estoy completamente de acuerdo con usted, y creo haber sido minoría en eso, porque realmente muchos estaban convencidos de que esto lo veían más como una forma, más que como proteger a las empresas, fue explicado como una forma de proteger a los candidatos, en el sentido de que el señor no supiera quién le había dado la plata porque el fondo era reservado. Yo me acuerdo haber dicho perfectamente en las discusiones, mire, va a llegar el señor en la noche, en la fiesta de la noche le va a decir, viejito, te puse ahí unos pesos hoy día para tu campaña. Entonces, yo creo que ciertamente eso fue un compromiso, como lo fue el financiamiento por parte de las empresas, fue un compromiso, pero yo nunca creí que realmente esto fuera para proteger a los candidatos, sino más bien para que las empresas pudieran guardar sus donaciones en reserva. ¿Un compromiso con quiénes? ¿Quiénes lo estaban convenciendo? No, entre los que estábamos negociando la ley, pues si no olvidemos que necesitábamos los votos para aprobar la ley y los votos de todo el Congreso Nacional. Y eso se logró y fue importante. Como digo, hasta ese día no había habido nunca, es decir, nada de lo que se ha descubierto ahora, nada de lo que ha pasado ahora.
se estaría siquiera discutiendo si no fuera porque existió la ley de 2003. Ahora, usted decía, en 10 años más esta ley ya no va a servir, pero la impresión que da es que inmediatamente de hecha la ley, de todas formas, pese a que la ley existía, se siguieron utilizando mecanismos irregulares. Yo creo que no, fíjese, la evidencia que nosotros tenemos, que yo he visto al menos, es que el gasto electoral disminuyó sustantivamente. Lo que pasa es que con el tiempo se van requiriendo más recursos, se van requiriendo más personas, va siendo cada vez más caro, porque finalmente, antiguamente existían la gente que daba su trabajo, los voluntarios, todo este tipo de cosas. Hoy día nadie le raya una muralla sin recibir plata por eso, pues. Cuando yo era más joven, rayábamos las murallas gratis, los militantes de los partidos, ¿no? Pero entonces las cosas se van haciendo más caras y claro, la tentación de hacer porque estas transgresiones que se cometieron fueron además de la ley que existe, o sea, muchas empresas ya habían dado todo lo necesario. El otro día incluso se supo el caso de alguna persona que decía, mire, denle a todos estos a través de la ley y por favor a estos otros denles con una factura porque ya estamos transgrediendo el monto máximo. Entonces, creo que fue una cosa que fue desarrollándose poco a poco y precisamente por eso que yo sostenía que era necesario revisar la ley mucho antes. Ahora, usted tenía razón, cuando me fueron menos de 10, claro, porque ya ahora ante el gobierno del presidente Piñera se propusieron algunas nuevas normas adicionales en el Congreso que no pasaron. ¿Se entiende que antes de la ley la forma de aportar era probablemente formas un poco irregulares o con platas que no había un mecanismo legal? Después de la ley, ¿hay alguna justificación para que empresas y candidatos se pongan de acuerdo para hacer las cosas por fuera, existiendo una norma legal? No, a mi juicio eso debería ser sancionado, una transgresión, por cierto. Porque la verdad es que incluso ahora en la nueva ley que se está dictando, por lo menos ya hay propuestas incluso de algunos límites algo inferiores, a pesar de que por la nueva definición de gasto electoral se incluyen mucho más cosas. Pero creo que, por lo tanto, creo que lo que se planteó fue suficiente. Nosotros incluso le preguntamos a los parlamentarios, cuando fijamos los máximos, a varios parlamentarios, si este máximo estaba bien, y no recibí nunca una respuesta de alguien diciendo, mire, es poca plata, era bastante plata. Por lo tanto, dentro del marco de la ley, había condiciones para financiar bien una campaña sin necesidad de recurrir a estos procedimientos. Sabemos que todos los grandes grupos económicos a través de múltiples empresas han hecho aportes por la vía legal y muchos de ellos también por vías irregulares. ¿Por qué los grandes grupos económicos que concentran gran parte de la riqueza en Chile dan plata de manera tan importante a campañas? Bueno, déjeme decirle que para empezar por lo virtuoso, digamos, hubo algunas empresas que en la primera oportunidad que tuvieron donaron exactamente los mismos porcentajes en que lo permitía la ley, o sea, en que estaba fijado el financiamiento público. Yo creo que por lo general las empresas son las que han dado plata para la política, siempre han dado, en aquellos tiempos en que no había ley, daban más las empresas que las personas, y por lo tanto muchos siguieron dando a través de sus empresas. Ahora, lo grave está, ese problema no está en que, hay un problema, no deberían dar las empresas, yo pienso que no deberían dar. Pero si dan, hay una parte de la donación que descuenta impuestos, que es la parte legal, y la parte ilegal simplemente se come la declaración de impuestos, y ahí sí que hay una ilegalidad, eso sí que debería ser sancionado, debe ser sancionado porque es un delito. Como presidente de Chile Transparente, un tema que está muy en boga en este momento, ¿cuál es el límite de la transparencia? Se lo pregunto, por ejemplo, por la filtración de estos correos privados entre dos cardenales que trataban asuntos que son de interés público, pero eran comunicaciones privadas. ¿Dónde está el límite? Hay un límite en la privacidad, o sea, yo creo que vamos a llegar a un punto en que cualquier cosa sea legítima, siempre que figure en un mail, aunque dañe absolutamente la reputación de las personas y produzca un daño a veces irreparable. Ahora, a mucha gente le gusta lo de ahora, porque yo por ejemplo, yo tengo gran aprecio por Felipe de Río, entonces que me parece mal que lo hayan vetado, aunque él dice que no sería ser candidato. Pero eso no significa que yo mañana tengo que aceptar cuando alguien a quien yo quiero poco sea muy favorecido por alguna de estas filtraciones, pues. Esto es muy peligroso, es un juego dañino a mi juicio. Yo creo que habría otras formas de haber llegado a eso. Por lo demás, yo pienso, aquí apelo a mi laicismo, yo pienso que muchas de estas son cosas internas de la Iglesia, y todos sabemos que la Iglesia tiene grandes virtudes, pero no tiene precisamente una organización democrática, existe una jerarquía eclesiástica,
y que un cardenal diga no me gusta que nombren capellán a no me parece a mí que esté fuera de las reglas del juego de la Iglesia. Cuando se trata de una comunicación por vía de correo electrónico, pero de autoridades oficiales, le pongo el ejemplo del ministro Cristian Larroulet, que dio una batalla para evitar que hubiera acceso público a algunos de sus mails. ¿Le parece legítimo eso? Bueno, es que eso ya está legislado. Debe haber acceso público a los mails, a las comunicaciones que se entregan por la vía, digamos, a través de los mecanismos, digamos que son parte del cargo, del funcionamiento del cargo. Eso es parte de la ley de transparencia. Esto que decía antes es la comunicación privada, ¿no? Ahora quiero decir también que hoy día leí otros mails que también parecen ser secretos y anónimos, ya referidas a temas de encubrimiento. Eso plantea un tema más delicado. ¿Son admisibles esos mails como pruebas en algún juicio por encubrimiento? Creo que no, pero ciertamente nos pone ante una situación algo más difícil. Yo me refería más a los mails de ayer que a los mails de hoy. José Miguel Insulza, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a usted, muy amable. Vamos a una pausa y luego volvemos con un debate acerca de los proyectos para cambiar la relación entre política y negocios que se están viendo en el Congreso. ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Qué pasa con esas promesas? Lo vemos a la vuelta de esta pausa. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia, hecho el diagnóstico, contadas también las huellas del dinero en la política. Después de hablar también con José Miguel Insulza, queremos ir ahora al debate sobre las soluciones, sobre las promesas y sobre lo que viene de aquí en adelante. Y para eso nos acompañan dos investigadoras que han estudiado estos temas en profundidad. Estamos junto a María Jara Quemada, de Espacio Público, y a Isabel Aninat, del CEP. Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿son suficientes las medidas que se están estudiando en el Congreso o hay cosas que faltan? A ver, respecto de los temas de financiamiento a la política, CERVEL y partidos políticos, que a mi juicio es como lo más urgente, porque tenemos elecciones el próximo año, han habido avances estas últimas semanas, pero yo creo que aún quedan bastantes cosas que se pueden perfeccionar. ¿Isabel? Yo estoy de acuerdo con María y creo que la agenda de la Comisión Engel es mucho más ambiciosa, obviamente, que estos tres proyectos, pero como dice María, tenemos esta urgencia que son las elecciones del próximo año y yo creo que las reformas que se están planteando son bastante sustanciosas para abordar los temas. ¿Cómo vamos y con lo apretados que son los tiempos? ¿Podemos esperar que realmente las elecciones del próximo año cumplan con los criterios de que haya transparencia completa, de que haya fiscalización absoluta también sobre los gastos y de que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que no se van a repetir el tema de los aportes irregulares? Eso esperamos. El Congreso igual se está apurando estas últimas semanas en aprobarlo, pero estamos muy contra el tiempo. Entonces, de verdad urge, especialmente pensando en el CERVEL. Le estamos dando muchas facultades nuevas al CERVEL, por lo tanto el CERVEL necesita de aquí a mediados del próximo año, que van a haber primaria, ya tener capacitado a este personal nuevo que va a tener que contratar y ellos mismos también interiorizarse con todas sus funciones nuevas. Entonces eso es lo que hoy en día más urge, es el tema del CERVEL, porque cambiar las normas una semana, un mes antes, por así decirlo, van a regir, entonces los candidatos van a tener que saber que así van a ser las próximas campañas, pero el tema que urge es el del CERVEL. Y yo creo que complementando eso, si miramos la reforma del 2003, lo que faltó fue la reforma a la fiscalización, al CERVEL. Entonces, en este caso, el test ácido de la reforma va a ser precisamente si es que los parlamentarios votan por tener un servicio electoral que lo fiscalice en la práctica y que tenga capacidades de sancionarlo efectivamente por las irregularidades o que cometan. Ahora, sabemos que en la práctica también las campañas empiezan muchos meses antes y se empieza a gastar. ¿De dónde va a salir esa plata, considerando lo apretados que están los tiempos? ¿En la práctica va a volver a salir de bolsillos privados a través de mecanismos como las boletas? Bueno, en esto tenemos una diferencia. Yo creo que las posturas de distintas personas del CEP y las posturas que se veo reflejado en la Comisión Engel, nosotros mantenemos que las personas jurídicas debieran poder aportar porque es una fuente de financiamiento de la política, que como tú bien dices, las campañas cuestan plata. Creer que la política se financia del aire obviamente es irreal. Hay un cambio importante, que es una de las indicaciones que se presentaron en los últimos días, que es alargar este periodo de campaña a 200 días. Yo creo que lo que ha pasado dejó en evidencia que el periodo de campaña que tenemos hoy es demasiado acotado. Es irreal pensar que una campaña se arma en 2 meses. Estos 200 días a mí me parece que son una buena opción.
Y también está esta idea que anda dando vuelta del comité exploratorio para campañas presidenciales de personas que no saben si lanzarse o no y que tengan la posibilidad de testear ciertos aguas, por decirlo así. María, el tema del aporte de las empresas, ¿debe existir? A nuestro juicio no, o sea, por ningún motivo. De hecho, antes de que empezaran todos los casos que hoy en día se están investigando, ya varios planteábamos de que no debía existir, por un tema de que se ha dicho muchas veces que es que las empresas no votan, pero no solo eso, porque también yo he escuchado estas discusiones con el CEP que dicen, bueno, las empresas tampoco van al municipal, pero sí pueden donar a la cultura. Pero yo creo que acá hay un tema muy distinto, hay un interés público que nosotros queremos resguardar, que es que no haya captura de la política. Y el financiamiento de las empresas permite eso. Y de hecho, por lo que hemos visto hoy en día, esto demuestra efectivamente eso. ¿Cuál es el interés de las empresas de financiar a candidatos que efectivamente no proponen lo que esa empresa quiere representar? Entonces es más bien un tema de captura de la política que yo creo que hay que erradicarlo de nuestro financiamiento. Por lo tanto, me parece muy bien lo que se está haciendo. Y que en su minuto, cuando se permitió por un momento que las empresas aportaran a los partidos, después retrocedieron en eso y me parece razonable, porque la verdad es que yo no tengo problema con que un empresario de su bolsillo done, pero ¿por qué tiene que ser la empresa? Y si ya nos metemos en detalles, por ejemplo, de AFP, donde todos nosotros somos, por así decirlo, accionistas de esa AFP, a mí no me pregunta el directorio a quién tiene que donarle. Entonces creo que hay un tema ahí que estamos solucionando y que me parece absolutamente correcto. ¿Isabel? Hay dos partes. Una es que si miramos la experiencia comparada, 7 de cada 10 democracias permiten las donaciones de las personas jurídicas. Veamos los casos donde no se permiten. Tenemos Estados Unidos, con todos los problemas que tienen los PACs y los super PACs, que es la manera indirecta como las empresas financian. Y tenemos, por ejemplo, Francia, que las prohíbe y que tenemos escándalos del tipo las empresas le compran la casa al candidato. Es una manera irregular de financiar. Entonces yo creo que en vez de prohibir y creer que por la mera prohibición las empresas o las personas jurídicas van a dejar de donar, yo estoy más a favor de regularlo. Y lo otro es también creer que las personas naturales no tienen intereses. O sea, una persona jurídica puede tener intereses, pero las personas naturales que donan o un empresario también va a tener un interés en donar. Entonces también es cómo regulamos esto. María, ¿es irreal prohibir los aportes de las empresas? Siempre va a haber alguien que puede infringir la ley. O sea, no hay ninguna ley que sea perfecta. Pero el tema también, que hoy en día estamos viendo que hay un déficit en nuestra regulación actual, es el tema de la fiscalización y de la sanción. Los desincentivos que tú pones para que esa persona no infrinja la regulación. Y hoy en día no hay desincentivos. Son unas multas que de hecho ya están todas prescritas, multas bastante bajas. Entonces la verdad es que a veces a mí me conviene infringir la ley para ganar una elección que no hacerlo. Por lo tanto, sí, aunque nosotros subamos las penas y tengamos mayor fiscalización, siempre va a haber alguien que pueda hacerlo. Pero el tema es que cuando lo haga, realmente las sanciones sean fuertes. ¿Los partidos políticos deben ser financiados por el Estado? Nosotros en el CEP propusimos hace ya bastante tiempo un financiamiento estatal de los partidos políticos. Pero yo tengo ciertas diferencias con lo que está proponiendo hoy día el gobierno. Lo primero es que yo creo en el financiamiento estatal de los partidos políticos por una razón, para que los partidos políticos sean mejores partidos políticos. O sea, creer que porque tener partidos solventes va a mejorar la situación de los partidos y va a mejorar la confianza en ellos, me parece que es una ilusión. Yo quiero partidos más activos, más cercanos a la ciudadanía. ¿Qué se traduce en eso? Condicionarles el financiamiento a actividades. Y por otro lado, no puede ser todo el financiamiento de los partidos estatal. ¿Por qué? Los aleja de la ciudadanía. María. Yo estoy de acuerdo con que tengan financiamiento estatal y también estoy de acuerdo en que no solo el financiamiento va a mejorar a los partidos, pero tampoco puede ser que los partidos hoy en día estén pasando el platillo para pagar las cuentas de la luz. Tienen que tener plata para realizar sus actividades, pero efectivamente que hagan actividades programáticas, que capaciten a dirigentes, que hagan actividades de educación cívica, pero esto tampoco puede ser gratis. Y es lo que se planteó desde la Comisión Engel y lo han planteado muchos. Hoy en día los partidos no funcionan de una manera democrática, no funcionan de manera transparente, entonces esto tiene que estar condicionado a mayores exigencias de transparencia, a mayores exigencias de democracia interna, y si eso no está, la verdad es que cuesta pensar cuando los partidos están tan desacreditados y es algo tan impopular darle financiamiento desde los impuestos de todos, que les vamos a dar el financiamiento tal como están hoy en día. Entonces, si no existen estos condicionamientos que están un poco débiles en la ley, a mí me parece que no. Ustedes vienen desde centros de estudios que representan a la sociedad civil y que tienen incidencia en estos debates. ¿Los centros de estudios deberían también transparentar
cuáles son las fuentes de su financiamiento? Nosotros en el CEP tenemos en la página web nuestra forma de financiamiento, las empresas que nos financian, de acceso a cualquier persona que tenga acceso a Internet. Ahora, me parece que es una decisión de cada centro de estudio y que si recibe o no platas estatales, bueno, eso es otra situación a través de proyectos y cosas. Pero en el caso de CEP, por ejemplo, hay una fundación en la que sabemos que hay aportes importantes y también genéricamente empresas, pero el detalle absoluto de cada una de las empresas y de cuál es el monto de aportes que entregan. Yo entiendo que están los nombres de las personas jurídicas que donan, así como el endowment, que es la fundación que tú mencionas en el inicio. En espacio público también está el nombre de las organizaciones que la financian, solo recibimos financiamiento internacional, no está el detalle, pero yo creo que hay una pequeña diferencia, o quizás ni siquiera tan pequeña, entre centros de estudios como espacio público y el CEP, y por ejemplo centros que están ligados a los partidos políticos y que de hecho están contratados como asesores externos de parlamentarios. Yo creo que ahí hay una diferencia porque hay una influencia más directa en los partidos políticos y en los empresarios que los que podemos tener nosotros, que aunque nosotros queremos incidir y vamos al Congreso y podemos hablar con parlamentarios, no es lo mismo. Nosotros no estamos contratadas como asesores externos de los parlamentarios y yo creo que en ese caso sí habría que mejorar la regulación, porque si nosotros estamos tratando de prohibir que las empresas donen a la política y lo prohibimos en los partidos políticos, lo prohibimos en las campañas, pero resulta que sí se está recibiendo a través de estos centros de estudio que luego asesoran a los parlamentarios, se podría triangulizar esto. ¿Debería prohibirse el aporte de las empresas a los centros de estudio? Hay países donde los centros de estudio que están ligados a los partidos tienen una regulación bastante estricta. Por ejemplo, Alemania. Y de hecho esos centros de estudio reciben financiamiento público para que realicen sus actividades. Entonces habría que regularlos mejor. Hoy en día, según lo que yo entiendo, la regulación es más estricta con los centros de estudio que los partidos se inscriben ante el CERVEL, pero solo hay 3 centros de estudio registrados ante el CERVEL y la mayoría de los que nosotros conocemos y que hacen asesoría externa a los parlamentarios no están registrados. Entonces yo creo que es un tema que hay que discutirlo, que quedó fuera del informe de la Comisión Engel y que hoy en día no se está discutiendo en el Congreso. ¿Isabel? Yo iba a decir lo mismo que María en el sentido de que existe una norma hoy día que permite a los partidos inscribir centros de estudio. No lo hacen. Entonces también hay que ver bien cómo se fijan esos incentivos, en el fondo si queremos regularlo, que se inscriban o no y por qué. O sea, me parece que la manera de pensar una potencial regulación en ese tema no es tan evidente y que hay que ver bien los incentivos para que los partidos lo hagan o no lo hagan y fijarse por qué a la fecha hay solo 3 fundaciones o institutos inscritos. Hace 12 años se aprobó esta ley que es la que fija el actual sistema de los aportes reservados. En la evaluación, ¿fue un acierto o fue un error incorporar esos aportes reservados en los cuales la ciudadanía no tiene acceso a saber qué empresas son las que financian a qué candidatos? Nosotros, yo voy a hablar a título personal, mantenemos que el sistema de los aportes reservados funciona y los escándalos que hemos visto no son del sistema de aportes reservados, son todos aportes que han pasado fuera del sistema, fuera del CERVEL. ¿Y por qué es importante la reserva? Hay 2 razones, por la extorsión y por la corrupción, ¿no es cierto? Pero miremos la otra parte. Por ejemplo, si todos los aportes fueran públicos, como, bueno, esa indicación hoy día se está discutiendo, pero tenemos el caso del nombre propuesto para Contralor, ¿no es cierto? Una de las razones por las que se está diciendo que esta persona no debiese asumir es porque él aportó a la campaña de la presidenta Bachelet. Aportó 60.000 pesos. Eso es la cifra oficial ante el CERVEL. Entonces hay que tener cuidado primero con la publicidad afecta a la persona que dona, en el sentido, ¿qué pasa si es que en una empresa el jefe le dice a todos sus empleados que quiere ver los nombres en la nómina de aportantes? Hay un problema ahí. Y por otro lado, ¿qué pasa con la gente que quiere participar en el servicio público y luego empiezan este tipo de cuestionamientos? Yo entiendo que nadie ha cuestionado la idoneidad de la persona que se está proponiendo para Contralor, pero cuando lo vamos a cuestionar por una donación de 60.000 pesos a una campaña de millones de dólares, muestra los problemas de la transparencia total en estos temas. ¿María? Yo creo que en su momento, en el año 2003, la ley, por supuesto que fue un avance porque antes no había nada, no había regulación. Pero yo creo que se ha demostrado que los aportes reservados no han cumplido con el objetivo de que efectivamente fueran reservados para el candidato. Al final del día, y de hecho lo han reconocido parlamentarios desde la UDI a todos los partidos, que efectivamente ellos tienen maneras de saber de quién han recibido el financiamiento.
Por ejemplo, los correos electrónicos que hemos visto donde candidatos le piden a empresas el financiamiento. Entonces saben, y no solo para ellos, sino que para otros, saben de dónde viene el financiamiento. Entonces yo creo que no se está cumpliendo con el objetivo. En ese sentido, en los casos que habla Isabel, yo estoy de acuerdo. Cuando hablamos, por ejemplo, de periodistas también, quizás ciertos periodistas quieren donar, pero se puede juzgar su imparcialidad si es que se sabe a quién donan. Funcionarios públicos, por supuesto, o personas que trabajan en distintas empresas, pero en montos bastante bajos, que fue lo que se ha planteado por muchas organizaciones. Montos bajos, no tenemos problemas de que sean efectivamente reservados. Y desde un cierto monto para arriba, para dejar abajo esos montos que son mucho menores y que son los que podrían donar personas naturales en un amplio rango, desde ahí para arriba, ¿debería ser todo público? De ahí para arriba debería ser todo público, absolutamente. La Comisión Engel se dividió en este aspecto. Sí. Se dividió, entiendo que es mitad y mitad la comisión. Algunos promovieron la transparencia total y los otros establecieron una reserva hasta cierto monto, que es precisamente la indicación que ingresó el gobierno. Pero es un monto de 20 UF. Hoy en día lo que está en el proyecto para campañas presidenciales es hasta 3.000 UF. O sea, mira lo que estamos hablando. 20 UF es unos 500.000 pesos, no más que eso. Claro, el gobierno planteó 50 UF para campañas presidenciales y que fue lo que se aprobó el lunes. Pero mira la diferencia de 3.000 a 20. Entonces, claro, si tú me dices, si me parece razonable que bajo 50 UF o 20 UF sea reservado y sobre público, absolutamente. Pero el sistema de hoy en día, no, a mí no me parece. Y de hecho, se dice, sí, es que en muchos países hay donaciones anónimas. Efectivamente, pero con montos tan altos como los que hay en Chile, no hay. María Jara Quemada, Isabel Aninat, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en Viaje al Centro de la Noticia. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje. Muy buenas noches.